Las vacunas en los niños les decía que eran muy parecidas y deben de tener, con lo que se ha visto, con la experiencia que se ha tenido en los continentes de todo el mundo, no solamente en el americano, en el europeo, sino también en el asiático, en el africano principalmente, se ha visto cómo pandemias de estas enfermedades han cobrado cientos de miles de vidas, ¿no? Sarampión, rubiola, este, polio, ¿no? Por supuesto. Antes de esto teníamos varicela. Digo, a mí no me tocó, pero la varicela afortunadamente se logró erradicar en los años 70, prácticamente en todo el mundo. Pero la varicela era también un virus bien canijo, era un virus que causaba muertes. Este, y que a veces la confundimos con, perdón, la viruela, discúlpenme. La viruela era un virus muy fuerte que causaba muertes y que a veces la confundimos con varicela, ¿no? Que es otro virus de la familia del herpes zóster que también causa vesículas y costras, pero no tiene nada que ver con el virus de la viruela, ¿ok? Entonces las vacunas de la viruela, por supuesto, salvaron millones de vidas, ¿ok? Las vacunas en los niños les decía que eran muy parecidas y deben de tener, con lo que se ha visto, con la experiencia que se ha tenido en los continentes de todo el mundo, no solamente en el americano, en el europeo, sino también en el asiático, en el africano principalmente, se ha visto cómo pandemias de estas enfermedades han cobrado cientos de miles de vidas, ¿no? Sarampión, rubiola, polio, ¿no? Por supuesto. Antes de esto teníamos varicela. Digo, a mí no me tocó, pero la varicela afortunadamente se logró erradicar en los años 70, prácticamente en todo el mundo. Pero la varicela era también un virus bien canijo, era un virus que causaba muertes. Y que a veces la confundimos con, perdón, la viruela, discúlpenme. La viruela era un virus muy fuerte que causaba muertes y que a veces la confundimos con varicela, ¿no? Que es otro virus de la familia del herpes zóster que también causa vesículas y costras, pero no tiene nada que ver con el virus de la viruela, ¿ok? Entonces las vacunas de la viruela, por supuesto, salvaron millones de vidas, ¿ok? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al programa Escucha tu Salud con el doctor Jaime del Río, con tu amigo, tu servidor. Qué gusto que te conectes, qué gusto que estés viéndonos, escuchándonos. Hago y mando un saludo muy especial para todas aquellas personas que están en este momento conectados a través de la frecuencia de imperfecto.com.mx. Ya saben, la estación que nos vio nacer, la estación con la que estamos trabajando muy a gusto. Siempre, gracias por sintonizarme, gracias por su participación también, que también es muy nutrida. Ya saben que lo pueden hacer en cualquier momento, manden su mensaje de WhatsApp y aquí estamos dando respuesta a todas sus preguntas. De la misma manera, quiero dar las gracias y dar la bienvenida también. Gracias por sintonía y la bienvenida a aquellas personas que directamente del Facebook Live y del YouTube Live me están viendo e interactúan directamente con nosotros a través del WhatsApp que también tenemos ahí disponible. Damos solución, bueno, si no solución, por lo menos damos una orientación y hacemos la lectura del problema, de todas sus inquietudes, sus preguntas. Todas son bienvenidas, muchas gracias. Para aquellos también que de manera sincrónica a través de los podcasts de Spotify, de iHeartRadio, de Google Anchor, todas estas plataformas donde está el podcast de Escucha tu Salud, también qué gusto que se descarguen los contenidos, que los escuchen. Gracias a todos y gracias por sus comentarios también. Vaya, entonces bueno, finalmente pues por diferentes medios, en diferentes momentos, pues vamos a empezar nuestro programa. Gracias a todos por estar aquí conectados. Ahora, pues hay muchas cosas de qué platicar el día de hoy. Vamos a tener un programa nutrido, surtido como todos.
quiero hablarles un poquito, porque esta ha sido una de las preguntas más frecuentes que me hacen sobre el tipo de vacunas que debería de tener los niños, los adultos mínimamente. Creo que es un tema interesante. Quiero platicar un poquito también de aquellas personas, seguramente alguno de ustedes que está aquí viendo, escuchando, ha sufrido de esto, que se pone una pulsera, un reloj, una correa, el botón del pantalón y de repente, chin, se pone la piel roja, pica, me da un eczema, o sea, una dermatosis. Hablaremos también de la dermatitis por contacto de tipo alérgico. Y pues el otoño ya está con todo. Siempre después del inicio de clases, las primeras 2 semanas en que los alumnos, los papás, todos nos vamos adaptando al nuevo estilo de vida, el regreso a la normalidad, lo hago así como entre comillas, pues empiezan las enfermedades, las infecciones, las alergias y el otoño empiezan a ponerse durísimas, fuertísimos los cuadros respiratorios, los cuadros de rinitis, los cuadros bronquiales, los cuadros de tos con flemas, con silbidos, los cuadros de asma, las neumonías. Entonces es una época bien difícil esta última parte del año y todavía los primeros 2 meses del próximo año. Entonces hay que estar preparados con eso y vamos a platicar un poquito de ello también, ¿no? Primero que nada, y antes de empezar con el programa, les quiero desear unas felices fiestas, que se diviertan de manera responsable. Siempre en esta temporada se presta mucho para varias cosas. Una de ellas, y que es parte de nuestra cultura, es los brindis, ¿no? Y más allá que los brindis que son más de fin de año, pues la celebración al calor del alcohol, al calor de las copas. Y siempre en estas fechas uno se siente muy mexicano, se siente Hidalgo, se siente Morelos, se siente, ¿quién les gusta? Allende, y entonces el grito, y hasta salen a aventar plomazos, o sea, a disparar una pistola, ya no truenan cohetes, pero antes cómo se acostumbraba a esto, esto ya afortunadamente ya no es tan común, pero todavía en algunas zonas, en algunos estados incluso, la gente sale a echar bala, como dicen, a disparar una pistola cuando se da el grito de independencia, nomás por ser mexicano, por sentirse patriota. Creo que es un error porque ya ha habido accidentes también de esos disparos que se tiran al aire y que pueden dañar a personas o animales o cosas, ¿no? Entonces, no es nada recomendable, ¿no? Sean moderados, tengan cuidado porque hay mucha gente que se embriaga mucho, que sale, que maneja, y a pesar de que tenemos un gran sistema de control, y lo digo así con letras y entrecomillado letras grandes, el programa del alcoholímetro que tiene más de una década en esta ciudad, pues la verdad es que a la gente que va alcoholizada y la remite a una prisión preventiva para que no cometan un daño a otra persona por 24 o 48 horas, pues creo que el castigo, a pesar de que es fuerte, merecido en el tenor de evitar una desgracia mayor, como tantas y tantas que ocurren, ¿no? Así que lo digo de manera personal, uno cuando sabe que va a estar en una reunión y que tiene que manejar, pues definitivamente no es lo mismo, ¿no? O sea, sabe que tiene uno que moderarse. A veces a lo mejor aún decide no probar ni una gota de alcohol, o hacerlo con mucha moderación, con mucha calma y con los tiempos, ¿no? Los tiempos. Alguna vez en algún programa hablábamos de cuánto tiempo se tarda un hígado de un ser humano, de un adulto en promedio, en metabolizar el alcohol. Y la regla, que no me voy a cansar de repetirla, es que por cada copa de alcohol, por cada caballito, que son 30 mililitros de alcohol de 38, 40 grados, que es lo que habitualmente traen todas las botellas,
el hígado se tarda en metabolizar el alcohol 1 hora. 1 hora desde que lo ingiere, se absorbe del estómago, entra al torrente circulatorio, genera los efectos secundarios, ¿no? Como el mareo, el, pues el malestar, o estos pequeños efectos que son tempranos, donde nos da euforia, nos desinhibe, nos hace chistosos, ¿no? Con las primeras gotas de alcohol, que ese es un efecto que a muchas personas les es muy agradable, ¿no? Y es que sí, el alcohol culturalmente se ha utilizado para socializar, que no es indispensable, por supuesto. Y lo mismo pasaba con el cigarro hasta que vimos que realmente era todavía mucho peor que el alcohol. Pero eran dos de los vicios, vamos a ponerle así, o de las drogas permitidas, socialmente permitidas, que utilizábamos para sociabilizar. Bueno, entonces el alcohol se tarda 1 hora. Si ustedes toman una copa por hora, nunca se van a emborrachar. ¿Ok? Asisten 10 horas y se tomen 10 copas, nunca se van a emborrachar. ¿Ok? Un consejo más: por cada copa de alcohol, tomen un vaso de agua para que también se elimine y se orine ese alcohol. ¿Ok? Entonces, porque el alcohol genera también un estado de deshidratación. Un estado de deshidratación neuronal, pero también generalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los síntomas de la cruda por estar tomando alcohol se deben, entre otras cosas, al estado de deshidratación del sistema nervioso central. Entonces hay que hidratarse, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el consejo que les doy para estas fiestas patrias y que se diviertan mucho. Ahora vamos a empezar con el primer tema de vacunas. En programas pasados he hablado sobre las vacunas, que si los niños, particularmente me acuerdo muy bien que platicamos sobre la escasez de vacunas que hay en este país en tiempos recientes, donde las cartillas y los esquemas de vacunación se han descuidado mucho, las coberturas, y siendo que antes éramos de los países más avanzados, donde presumíamos en todos los foros internacionales nuestro programa nacional de vacunación, donde alcanzábamos coberturas tan altas de más del 90%. Ahora, en las últimas encuestas que han salido del INEGI, pues vemos que el programa nacional de vacunación se ha quedado muy corto y las coberturas de vacunación rondan alrededor del 45 al 50%. O sea que dejamos de vacunar aproximadamente al 50% de los niños que se tenían que vacunar en este país. Y llámenle ustedes, échenle la culpa a la pandemia, échenle la culpa a, no sé, al Tren Maya, a Dos Bocas, a la 4T, a López-Gatell, a quien ustedes quieran, no importa. El punto aquí es que no se están vacunando a los niños como se deberían. El punto aquí es que de vacunar a más del 90% de la población infantil en este país, en pocos años se dejó de vacunar a la mitad de los niños. El punto es que a raíz o en los últimos años, para no ser tan incisivo y particularmente específico, que el acceso a los servicios de salud se ha vuelto un lujo. Y esto quiere decir, o a esto me refiero, que anteriormente la gente que tenía menos recursos tenía más acceso a la atención en salud, donde los programas en salud los cubrían, que actualmente. Actualmente esa gente, muchos millones han quedado sin cobertura a los servicios básicos de salud. Una de las carencias o de las principales carencias que tiene la gente más pobre de este país, y que anteriormente estaban más protegidos, lo cual resulta pues muy contradictorio, ¿no? Porque se supone que uno de los principios, de los cánones de esta administración, era que iba a proteger a toda la gente más pobre con menos recursos, y en realidad pasó lo opuesto, ¿no? Creo que es algo que se tiene que analizar más allá de la cuestión política y sobre todo la cuestión económica.
hay que analizarlo en completo, en conjunto, y no solo ser y fraccionarlo y verlo de manera muy parcial, con un punto visionario muy mezquino, diría yo, si solamente quiero verlo desde el punto de vista político. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las vacunas, que deberían de estarse aplicando en este país y en toda Latinoamérica, se parecen mucho, afortunadamente. Los esquemas de vacunación a nivel mundial en todos los países van evolucionando. Fíjense bien, cuando en este país se crea el Programa Nacional de Vacunación, más o menos que lo creó el doctor Kumati, ¿sí? A principios de los años 90, un objetivo primordial era que se llevaran las vacunas al rincón más recóndito de este país. Y creo que lo lograron hacer con mucho éxito, porque enfermedades como sarampión prácticamente cayeron a cero. Enfermedades como poliomielitis prácticamente desaparecieron. ¿Sí? Tuberculosis, casos graves, pues bueno, disminuyeron considerablemente. Entonces, estas enfermedades son por mucho muy graves, y mucho más graves que, por ejemplo, un COVID de nuestros tiempos modernos, o sea, un COVID Omicron, por ejemplo, ¿no? Que ahorita está circulando, ustedes ya lo han visto, algunos ya lo han padecido y la han pasado bastante bien. No les ha causado mayor problema, no han ido al hospital, no están ahogando, no necesitan oxígeno. Parece que esta es la evolución del COVID, ¿no? Y el otro día una paciente me decía, oye doc, pues tengo miedo, ¿qué otras pandemias vienen? ¿Qué podemos esperar? Y yo hacía un análisis con ella y le decía, el ser humano siempre ha vivido en medio de pandemias, de virus. O sea, acuérdate, vamos a tiempos modernos, de la gripe española en 1912, duró 2 años esa pandemia. Se murieron millones de personas, se importó de España y se distribuyó en todo el mundo, llegó a México en la época de la Revolución, murieron personas, ¿no? Y luego vámonos más adelante, por la época de los 50, finales de los 50, los 60, también hubo una gripe aviar en Corea del Norte, y curiosamente, esa influenza en la época, a principio de la guerra de Vietnam, los soldados americanos se la trajeron de este lado del continente. Entonces vean cómo los medios de comunicación han hecho posible que la distribución cada vez más rápida de los virus y las pandemias, porque antes eran muy localizadas, ¿no? Vámonos al 2003 con el SARS-CoV-1, con el MERS, que es otro virus que hubo en el 2000, en el 2003, muy letales, por cierto, pero que lograron contenerse. Esas sí no las vimos de este lado del continente. Pero recientemente, pues el COVID, ¿qué les puedo decir? No vayamos tan lejos. En el 2007, la gripe, que malamente creo yo se le llamó gripe mexicana, pero fue la influenza H1N1, que empezó en México y que se distribuyó en todo el mundo, y que sí hubo casos muy importantes. Y acuérdense cómo estos cuadros infecciosos, adicional a las trágicas muertes, a las personas que tienen secuelas, a las personas que están incapacitadas o aisladas y que tienen que ausentarse de la escuela, del trabajo y todo, pues viene la crisis económica que se genera después por múltiples motivos. Les voy a poner 3 ejemplos bien buenos, bien clásicos de lo que pasó recientemente en estas fechas, ¿no? Recuerden ustedes la crisis de microchips que hubo en el mundo y que todavía hay, por lo cual no había ventas ni de computadoras, de celulares o de autopartes o de autos completos, cualquier aparato electrónico. ¿Por qué? Porque las fábricas donde se producían los microchips, que era principalmente en China, pues dejaron de trabajar, cerraron,
y la demanda a nivel mundial fue increíble, no se pudo cubrir. ¿Qué hubo? Pues inflación de precios, inflación, escasez de productos. Entonces una computadora que regularmente costaba, que te gusta, de $400, $300 o $500, pues de repente se fue al doble prácticamente. Y desgraciadamente hasta este momento, que en teoría esto ya se está como regularizando, pues los costos no bajaron al precio prepandemia, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, los ciclos económicos también se afectan en demasía por las fallas y por los problemas o por la salud que rige en el planeta, ¿no? Entonces, las vacunas, para no desviarme tanto, tantas cosas de qué hablar, las vacunas en los niños, les decía que eran muy parecidas y deben de tener, con lo que se ha visto, con la experiencia que se ha tenido en los continentes de todo el mundo, no solamente en el americano, en el europeo, sino también en el asiático, en el africano principalmente, se ha visto cómo pandemias de estas enfermedades han cobrado cientos de miles de vidas, ¿no? Sarampión, rubiola, polio, ¿no? Por supuesto. Antes de esto teníamos varicela. Digo, a mí no me tocó, pero la varicela afortunadamente se logró erradicar en los años 70, prácticamente en todo el mundo. Pero la varicela era también un virus bien canijo, era un virus que causaba muertes. Y que a veces la confundimos con, perdón, la viruela, discúlpenme. La viruela era un virus muy, muy, muy fuerte que causaba muertes y que a veces la confundimos con varicela, ¿no? Que es otro virus de la familia del herpes zóster que también causa vesículas y costras, pero no tiene nada que ver con el virus de la viruela, ¿ok? Entonces las vacunas de la viruela, por supuesto, salvaron millones de vidas, ¿ok? Y del COVID, no, estoy seguro que también salvaron millones de vidas. Hay modelos donde se han hecho modelos matemáticos de cuántas personas se evitó que se murieran a raíz del descubrimiento de las vacunas contra COVID y de su aplicación. Y la cuenta iba en más de 20 millones, así que pues creo que es algo bastante bueno. Bueno, siendo específicos, los niños entonces, creo que los niños deben de tener de manera inicial, así como lo marca la cartilla, el Esquema Nacional de Vacunación Mexicano, una vacuna de hepatitis B y una vacuna de tuberculosis o BCG al nacimiento o prácticamente en el primer mes de vida. Eso sería lo ideal. Y sus refuerzos subsecuentes, ¿ok? Mientras que la tuberculosis no tiene refuerzos y es una sola aplicación. La vacuna de la hepatitis B tiene por lo menos 3 refuerzos. Afortunadamente, junto con la vacuna de hepatitis B, hay otras vacunas que se aplican en el mismo piquete vial o dosis y que están también contenidas en el Esquema Nacional de Vacunación. Particularmente me refiero a la vacuna de la polio, difteria, tosferina, tétanos y hemófilos influenza. ¿Sí? Estas 5 más la hepatitis B, estas 6 vacunas son indispensables en el Esquema Nacional de Vacunación. La repito, la difteria, tosferina y tétanos. Anteriormente solo era DTP, es como se administraba en antaño, estas 3. Y se fueron agregando otras. Hepatitis B, polio. Antes polio se administraba en gotitas, se sigue administrando. Que no les extrañe que a la puerta de la escuela o de su casa lleguen las visitadoras de la Secretaría de Salud y le ofrezcan gotitas contra polio. Tómenlas, no están mal. No chocan con las otras vacunas, no le va a pasar nada. Y seguramente oyeron hablar del efecto rebaño cuando estábamos en la época de platicando de los primeros momentos de las vacunas del COVID, que si el efecto rebaño, que si vacunábamos a qué porcentaje para cubrir al resto de la población. Pues pasa lo mismo con la polio. Entonces, masivamente se vacunaba con estas gotitas,
los pacientes que reciben estas gotas con este virus que está inactivado, no está muerto como en la vacuna que es inyectada, este virus es incapaz de generar una infección por polio, pero es un virus que cuando lo toman los pacientes lo pueden estar eliminando y de alguna manera, como parte del efecto rebaño, que es de lo que se trata, ellos siguen vacunando a otras personas que están en contacto con ellos porque expulsan el virus, inactivo también, pero capaz de generar inmunidad, ¿no? Esto en una primera etapa, en los años 50, 60, 70, fue muy útil porque ayudaba de manera acelerada a llevar el virus a toda la población, porque era imposible ir casa por casa, no había los recursos, no había el personal para ir casa por casa para vacunar a todos. Entonces, de esta manera, cuando había reuniones, cuando se juntaban los pacientes que tomaban esta vacuna contra la polio, pues al expulsar el virus, todos estaban en contacto con ella y entonces se vacunaban también de cierta manera y les ayudaba. Y si bien es cierto, la infección por polio, aunque les diera, iba a ser una cosa más leve que una infección que hubieran contraído de nuevo, o con un virus completamente sano, un virus que tuviera todas sus capacidades, su virulencia, su fortaleza, ¿de acuerdo? Y en años recientes, después de los años 80, 90, donde la vacuna de polio se integra a esta vacuna pentavalente o hexavalente, lo pueden encontrar como de acción. Ya no se busca esa vacunación masiva por rebaño, sino es una vacunación muy específica, ¿ok? Entonces, estas 6 vacunas son indispensables, ¿de acuerdo? Tenemos más vacunas. Tenemos la vacuna como la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, ¿ok? Sarampión, rubiola y paperas es la triple viral, así se le conoce. Es una vacuna bastante útil que todas las personas deben tener y deben de revacunarse. La primera dosis la van a recibir más o menos alrededor del año de vida y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años, que es como el inicio de la etapa preescolar o escolar, cuando los niños sarampión, rubiola, paperas, ¿de acuerdo? ¿Qué otra vacuna debe ser indispensable? Las vacunas de neumococo, ¿sí? Neumococo es un virus, es una bacteria que causa neumonías y meningitis, y es una bacteria que cuando se desarrolla, cuidado porque los cuadros suelen ser graves y pone en riesgo la vida de los pacientes. Vacunarlos contra neumococo, en el esquema vienen 3 dosis, yo creo que al menos deben ser 4 dosis o 5 dosis si se puede, depende de las condiciones de los pacientes. Creo que también los adultos mayores deben de vacunarse contra neumococo porque después de los 65, 70 años, el sistema inmunológico empieza a caer en una senescencia y significa que pues ya no está tan fuerte, ya no responde tan bien. Esto no significa que sea como un niño, por supuesto que no, pero no tiene esa vitalidad y esa rapidez. Entonces, pues ponerle unos refuerzos de vacunas de algunas, como neumococo, creo que está bastante bien. Otra vacuna que también se deben de estar aplicando y que ya no vienen en los esquemas nacionales de vacunación, que son opcionales y que uno las consigue con su pediatra sobre todo, que es el médico probablemente es el que maneje más vacunas en este mundo. Son las siguientes. Entonces tenemos varicela. Creo que es importante vacunarse contra varicela. Si bien es cierto es que en el 99% de los casos no hay complicaciones mayores, a lo mejor alguna cicatriz, pueden presentarse y no es conveniente, ¿no? Puede haber una orquitis, o sea, una inflamación testicular, puede generarse también algún cuadro de neumonía, aunque es mucho más raro, infectarse las lesiones que están en la piel. Entonces, vacuna de varicela. Otra vacuna que no viene en el esquema y que es también de importancia, de vital importancia, vacuna contra meningococo. La vacuna de meningococo es diferente a la vacuna del neumococo. Es otro coco, es otra bacteria
que particularmente solo causa meningitis, ¿sí? Son otras cepas diferentes y está destinada a los chiquitos, a los menores de 2 años, principalmente que van a guarderías, que están en lugares que están hacinados con muchas personas. Entonces, vacuna de meningococo hay que aplicarse 2 dosis, ¿ok? Ahora, si no se vacunaron, pasaron los 2 años, hay esquemas de recuperación o de catch-up, que significa que, a ver, estos no se vacunaron, vamos a jalarlos, les ponemos una dosis, aunque sea. ¿Por qué? Porque ya crecieron, porque ya el sistema inmune está más maduro, pero de cualquier manera vamos a estimularlo, entonces le ponemos su vacunita. ¿Ok? Más grandecitos, vacuna del papilomavirus, ¿no? Esta vacuna es fundamental para reducir y seguir abatiendo los casos de cáncer cervicouterino. Se pueden empezar a vacunar desde los 9 años. Mi recomendación es que todas las niñas y niños que son los portadores del virus, que esto es bien importante, se vacunen al ingreso de la etapa en la secundaria o en el middle school, ¿ok? Antes de entrar en la adolescencia plena, ¿ok? La vacuna del tétanos, ¿sí? Y la difteria requiere un refuerzo cada 10 años. Por lo tanto, esta vacuna de TDA, o sea, de difteria y tosferina acelular, difteria y tétanos acelular se deben de aplicar cada 10 años, ¿no? Entonces hay que llevar nuestra cuenta, porque si nos vacunamos a los 4 años nos toca a los 14, si el refuerzo nos pusimos a los 6, pues a los 16 y a los 26, 36 y así el resto de la vida, porque es importante, porque nos protege y son vacunas también del adulto, ¿ok? ¿Qué otra vacuna es fundamental? Bueno, esta sí viene en el esquema nacional de vacunación, que es la vacuna del rotavirus. El rotavirus, este virus logró causar un número muy importante de pacientes hospitalizados, deshidratados y desgraciadamente fallecidos por cuadros de diarrea. Entonces, la verdad es que ha tenido una aplicación increíble, ha disminuido mucho los cuadros de este tipo. Sí son 3 dosis, pero es tomado además. Y atacan las principales cepas de este virus que causa diarrea, este rotavirus. Que no es el único virus que causa diarrea, pero sí muy recurrente en los chiquitos, en los menores de 1 año sobre todo, que son fácilmente deshidratables, ¿ok? Bueno, vacunas, vacuna de adultos, ¿no? Entonces, hablamos de papiloma, hablamos de difteria y tétanos, ¿ok? Neumococo en aquella población de riesgo, ¿no? Adultos mayores, pacientes que tienen enfermedades pulmonares, asma, fibrosis quística, que son muy delicados de los bronquios. Vacúnense también contra el neumococo, porque es importante, ¿no? Con mucha facilidad pueden sufrir una infección y enfermarse, ¿ok? También hay refuerzo de vacuna de sarampión. Nos hemos dado cuenta que la protección de la vacuna del sarampión no es de por vida. Entonces, sarampión y rubiola se aplican también cada 10 años en una vacunita que tenemos por ahí, que se llama SR, por las letras sarampión y rubiola. Y cada 10 años nos la vamos aplicando, ¿no? Cada vez más las vacunas para adultos y adultos mayores van surgiendo y se van comercializando y se van normalizando su aplicación. Anteriormente solo creíamos que las vacunas eran para niños, pero realmente a medida que la población envejece, pues nos damos cuenta además que para estar mejor cuidados, para tener menos riesgos, menos problemas, hay que vacunarnos. ¿Ok? Entonces, déjenme les platico de la vacuna de varicela, de herpes zóster. Esta es una vacuna que también me ha preguntado mucho. ¿Para quién es? Mayores de 45, 50 años, personas que han tenido, por ejemplo, herpes recurrente o que tuvieron varicela.
o que ya tuvieron un primer episodio, porque no es indispensable. Y alguien me decía por ahí, un paciente con este caso, con este problema de zóster, de herpes zóster, que como ya le había dado, pues ya no se podría vacunar. Y la verdad es que es mentira. Los pacientes que ya tuvieron un cuadro de herpes zóster, que saben cuánto duele y que saben de la discapacidad que esto les genera, sabrán valorar bien esta vacuna, porque prevenir estos cuadros es vital, porque el dolor que les ahorra es sumamente importante, porque además la discapacidad funcional que les dura semanas o meses, imagínense que se la puedan ahorrar. Entonces, vacuna de varicela zóster o de herpes zóster, ahí está, y hay que aplicarla, ¿no? Este, bueno, me parece que por el momento estas son las vacunas que están contenidas en la Cartilla Nacional de Vacunación para pequeños, para adolescentes, para adultos y adultos mayores. Hay otras vacunas que no consideramos porque no son enfermedades endémicas de este país, ¿sí? Por ejemplo, vacuna de fiebre amarilla, recomendada para aquellos pacientes, aquellas personas que van a viajar al Amazonas, ¿no? A Brasil, por ejemplo, que van a viajar a África, ahí hay sí fiebre amarilla, hay que vacunarse. Pacientes que van a ir a otros países, ¿no? Por ejemplo Estados Unidos, en algunas zonas endémicas, ¿no? Como enfermedades o riqueza se llama, no en todos lados hay, ¿no? Normalmente se la suelen pedir, es raro que se aplique esa, pero en algunos sitios está contemplada esta vacuna, ¿no? Aquí en México ni para los mexicanos está recomendada. Ahora, vacuna del COVID, por supuesto, se me estaba olvidando, tanto hemos hablado de ella, que es fundamental vacunarse contra el COVID. ¿Qué va a pasar después para aquellos que ya tenemos el esquema completo, que son 2 vacunas y un refuerzo al menos? Nadie sabe. No podría yo decirles, ¿sí? Mi recomendación es que si se pueden poner una dosis adicional que tenga la vacuna bivalente, que no hay en este país, más que en Europa y Estados Unidos, pues que lo hagan. Y si tienen acceso a una vacuna de la normal, de las primeras que salieron, que son de la variante original, la más agresiva, por cierto, pues también que se la pongan, no pasa nada. Entonces, ahí vamos. Ahora, hay una vacuna que está en desarrollo, que se está probando, que es la vacuna del dengue. Tiene resultados contradictorios, todavía no está disponible. Creo que vale la pena que se trabaje más en ella. Esperemos más resultados, porque realmente el dengue, aunque en el 99% de los casos no causa mayores problemas más que un dolor de huesos increíbles. Hay gente que les da dengue mucho, en las costas es tan común por el mosquito que ahí vive, al nivel del mar sobre todo. Pues le llaman enfermedad de quebrantahuesos. O sea, realmente les duele y les da un dolor increíble, pero no pasa de ahí de la fiebre. Pero aquellos a los que les da un dengue hemorrágico, a que les da un dengue que se complica, cuidado. No, esos pacientes sí que la pasan muy mal. Y sí que realmente algunos de ellos pues no logran contar pues su experiencia, ¿no? Entonces creo que vale la pena. Entonces, estas son las vacunas que creo que son fundamentales, que deben de ustedes de estar preocupados por tenerlas, porque sus familiares, sus hijos las tengan, y estar preguntándole a su médico pues qué es lo que hay que hacer para conseguir las vacunas, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Déjenme les leo algunos comentarios. Muchas gracias a todos. Dice: doctor, acá en mi pueblo, por Puebla, todavía hay personas que echan bala, ¿no? Pues sí, desgraciadamente sí, hombre. Y aunque ya han habido accidentes, lo siguen haciendo. Ojalá se dejara de hacer. Y hable de lo mal que hacen los cohetes a los animalitos. Saludos, José Juan. Pues sí, cierto, ¿no? Estos ruidos tan fuertes,
pues déjense ustedes de los animalitos, los niños. Hay tantos accidentes por cohetes con niños en donde pierden, se mutilan un dedo, una mano, parte de los varios dedos, trauma ocular porque les truena el cohete cerca del oído y entonces pierden agudeza o pierden por completo el oído. O sea, no es cosa de un juguete. Pueden crear también un incendio, pueden quemar a alguien. La verdad es que pues la pirotecnia sí muy padre, pero con responsabilidad, con supervisión de adultos, porque los niños no pueden estar jugando con esas cosas. Doctor, ¿podría hablar de las diferentes consecuencias que trae el alcohol en el cuerpo y el daño que nos hace? Sería muy bueno saber lo que nos ocasionamos. Saludos, Daniela. Gracias, Daniela. Pues sí, es un tema que nos va a tardar mucho tiempo hablar de ello, pero bueno, a ver, hablemos del alcohol como sustancia adictiva, o sea, no en todos, pero hay un perfil de pacientes que, así como pacientes que son eh, adictos a otras sustancias, marihuana, cocaína, que simple hecho por probarlo, o sea, se enganchan y no pueden dejarlo, ¿no? Y el alcohol sí te causa problemas particularmente no tan rápidos como otras drogas, pero a largo plazo el alcohol y en exceso pues trae problemas hepáticos, insuficiencia hepática, varices esofágicas, sangrado de tubo digestivo. La gente se muere también por alcohol, sin dejar de mencionar los problemas que trae, que afecta al sistema nervioso central. Acuérdense, está deshidratado, se daña. Ustedes no sé si han visto algún tipo de algún alcohólico, pero mentalmente son lentos, son torpes, sus movimientos son también muy lentos, muy torpes, o sea, sí les afecta considerablemente todo. Y además no solo eso, otros órganos, ¿no? Que se van afectando después, los riñones, el corazón, o sea, con el paso del tiempo se va dañando todo. Dice, doctor, mi hijo tiene 1 año y no le he podido poner ninguna vacuna porque no hay. Me dicen que están agotadas. Gracias por hablar de ello y algunas opciones que podemos tomar para evitar que mi hijo se enferme. Y yo no dejo que se acerque a nadie. Gracias, Sandy. Pues, ay, Sandy, busca las vacunas abajo de las piedras y si no, haz la mejor inversión que pudieras hacer es en eso. Pues tendrás que pagar por ellas porque te prometo que si alguna de estas enfermedades le da, el costo que vas a gastar, que vas a tener, va a ser sumamente alto. ¿Sí? Entonces, prefiero que pagues lo que tengas que pagar, 500, 1000 pesos por las vacunas o por cada una, porque no son nada baratas, eso es importante mencionarlo. Pero creo que es una de las mejores inversiones que estás haciendo para proteger a tu hijo. Y, doctor, ¿a partir de cuánto tiempo da resultado la inmunoterapia? Mi niña de 4 tiene rinitis alérgica. Bueno, pues en este caso, a Norma le quiero decir que a partir del tercer mes de aplicación de inmunoterapia, los resultados son tangibles. O sea, se nota, se ve. Si bien es cierto, es un proceso que va mes a mes, avanzando, mejorando, ya se empieza a ver, ¿ok? Entonces, no hay que esperar tanto tiempo y a esta edad ya se pueden vacunar. Hay vacunas que son tomadas, no tienen que ser inyecciones. O hay inyecciones que se aplican mensualmente, que son muy cómodas también. Dice María Carla, dice, doctor, a partir de que... Déjenme leer esto bien. Ay, creo que no entiendo. A partir de que esas se diagnostica y dónde lo encuentro. Ay, perdón, no le entiendo la pregunta, María. Sí. Es que no sé de qué estábamos hablando en ese momento. Sí, si me pudieras especificar un poquito más el contexto de lo que estaba la pregunta, porque como ya hablamos de eso, no.
No sé de qué es exactamente, María, de lo que me estás preguntando. Ok, dice, los adultos también tenemos que vacunarnos. No sabía cuáles son las vacunas que debemos ponernos. Pablo, pues, saludos. Pues ya hablamos, ¿no? COVID, neumococo, difteria y tétanos, sarampión, rubiola, son de las vacunas que mínimamente tenemos que ponernos, ¿no? Papiloma también. Doctor, ¿podría hablar de los piojos? Es que mi hija tiene este problema y no lo quiero cortar su cabello. Saludos, gracias. Ya soy fan. Guadalupe, gracias. Muy bien, Guadalupe, no tienes que hacerlo. Afortunadamente, mira, el tratamiento habitual es utilizar estos shampoos que son pesticidas, debo decirlo. No es lo más recomendable, pero ayudan a controlar y a matar todos los piojos que están por ahí, ya las formas jóvenes o adultas. Y utilizar un peine para estar limpiando constantemente el cabello. Eh, Se tiene que utilizar un antiparasitario que es ivermectina para matar las formas larvarias, las que están todavía en el cuero cabelludo, que no brotan. Y se tiene que repetir el tratamiento cada semana. Una recomendación es que busques las clínicas, estas como la del doctor Piojo, donde utilizan una terapia eléctrica, donde el cepillo que utilizan trae electricidad y al momento de estar peinando a los niños mata los piojos esa electricidad y no utilizan estos shampoos con pesticidas, ¿no? Doctor, la vacuna del papiloma, ¿cuándo recomienda que se la pongan las niñas? Y si lo recomienda, lo recomiendo ampliamente. Ha impactado de manera considerable la incidencia de cáncer cervicouterino y de ser el cáncer número 1 en las mujeres, ha pasado a ser el lugar 3. Entonces, con una década más vamos a tener mejores resultados y va a ser una cosa que va a ser solo un recuerdo, espero, de los cánceres que tanto nos afectan, ¿no? Saludos, Jimena. Dice aquí, gracias por los comentarios también de Imperfecto. Dice Patita Lastimada. Dice, hola doctor, lo quiero mucho. Un saludo igualmente, Patita Lastimada. Sonia Rojas dice, las vacunas del COVID funcionan. Lo vimos cuando empezaron a vacunar, que los síntomas ya eran menores y hubo menos mortalidad. Por supuesto, Sonia, las vacunas son excelentes aliados para el tratamiento de enfermedades y la prevención, sobre todo. Diana Morales dice, buenas tardes, doctor. He visto datos y escuché con usted que el polio regresa. ¿Qué es en sí la polio y cómo se contrae? ¿Y cada cuánto se tiene que poner un refuerzo? Bueno, lo vamos a comentar rápidamente. Diana, la polio era una enfermedad que en la década de los 50 fue una cosa terrible porque este virus se metía al sistema nervioso central, a las neuronas motoras, y lo que causaba era una parálisis motora. O sea, los niños podían dejar de caminar y cuando se inflamaban los nervios, ¿no? Quedaban parapléjicos. Algunos se recuperaban y recuperaban parcialmente su movilidad, pero no al 100%, entonces quedaban o cojos o principalmente en sus extremidades inferiores. Por lo tanto, era una enfermedad muy fea que afortunadamente con la vacuna se logró prácticamente erradicar, aunque sigue habiendo alguno que otro caso aislado en lugares lejanos y sin vacunación. Entonces, ¿cada cuánto se vacuna la de la polio? Pues bueno, en los primeros meses de vida recibimos 5 dosis, ¿no? Prácticamente al mes, a los 3 meses, a los 5 meses, ¿sí? Depende cómo nos estemos aplicando la vacuna penta o hexavalente, ahí viene. Y después de eso vienen los refuerzos, y te puedes vacunar de refuerzos los que tú quieras cada año mientras tengas hasta 6 años. Normalmente es cuando es el grupo de población que está más enfocado en la vacunación y están poniéndole sus gotitas. Así que si te ofrecen gotas de eso, que se las pongan a tu hijo. Luis dice, las vacunas son necesarias, pero hay mucha gente antivacunas. Hemos hablado de eso. También he dicho que esta corriente se creó a partir de una personalidad, un médico
que finalmente se vio que era un fraudulento, que empezó a decir cosas que no tenían, no causaban las vacunas, que presentaba evidencias que eran falsas, pero a pesar de ello, y no podemos negar que un porcentaje ínfimo de personas pueden tener efectos secundarios. Y bueno, pues si comparamos el beneficio con millones de personas contra ciertas personas que pueden tener efectos secundarios, de todas maneras sigo recomendando las vacunas. Orlando Meraz, con el gusto de siempre, doctor. Oiga, ¿las vacunas de influenza se pueden comprar? Por supuesto, influenza todos los años. Ustedes van con su médico, generalmente pediatras, pero también internistas o médicos generales tienen vacunas de influenza. Es más, van a las farmacias de estas de cadenas grandes y también tienen vacunas. Y ahí se los vacunan. Chávez dice, hola doctor, saludos. Acá en el sur de México se da mucho el dengue, hay mucha desinformación. ¿Hay vacunas contra el dengue u otros moscos? ¿Son gratuitas? Todavía no se echa a andar bien eso, todavía no está lista, se está investigando y y en cuanto tenga yo la información de que ya es segura, de que ya se aprobó, se los haré saber para que estén ustedes prevenidos y que estén buscando su vacuna. Dice otra persona, las vacunas contra el herpes por transmisión sexual, ¿qué tan seguras son? Y también sobre los antirretrovirales porque me da miedo. El herpes da por VIH. Yo di cero positivo hace poco y tengo mucho miedo. Bueno, mira, déjame ir una por una de tus preguntas. Las vacunas contra herpes, bueno, sí son seguras. O sea, sí te puedes vacunar. En tu situación en particular, habrá que evitar todas esas vacunas que son por virus vivos. O sea, no puedes ponerte un virus vivo, un virus atenuado, atontado, porque si tu conteo de células de CD4 está disminuido, fácilmente estos virus pueden desarrollar la infección. Entonces, antes de aplicarte una vacuna, para ti y para todas estas personas que comparten esta enfermedad, lo más recomendable es primero hacerse un conteo de células de CD4, ¿no? Y naturalmente una carga viral de la enfermedad. Con esos dos valores nosotros podemos saber si estás en condiciones de recibir las vacunas o no. ¿Cuáles son las vacunas que son peligrosas para ti? Pues las vacunas que son de virus vivos atenuados, ¿no? Por ejemplo, varicela, por ejemplo, sarampión, rubiola, paperas. O sea, tenemos que ver el conteo de células CD4, ¿no? Entonces sí necesitas estar sumamente asesorado por tu médico con estos datos para que con toda seguridad te apliques las vacunas y sean preventivas y no nos genere un daño. Tenemos más preguntas de vacunas. Creo que solo vamos a hablar de vacunas hoy. Dice, doctor, la vacuna de neumococo, ¿para qué enfermedad es? Saludos, ya soy seguidora Fabiola, gracias. La vacuna de neumococo, el neumococo es una bacteria que principalmente va a producir casos de neumonía. Es una bacteria que se mete a los pulmones y que ocasionalmente también puede circular a través de la sangre y llegar al cerebro, al sistema nervioso central y darme meningitis, ¿sí? Entonces, para ese tipo de enfermedades es sumamente importante que se apliquen esa vacuna. Dice, doctor, ¿de qué parte del Perú es? Necesito urgente una consulta para mi niño. Rosario, desgraciadamente yo estoy en México, en la Ciudad de México. Si te puedo ayudar, pues con mucho gusto. Si quieres podemos tener una consulta en línea, por supuesto, y yo podré ayudarte y asesorarte en todo, pero estamos muy lejos. Dice, a mí me ha estado saliendo muchas picaduras de mosquito que cubren todo mi tronco a excepción de la espalda.
No tengo síntomas de viruela símica. Simplemente no tengo fiebre ni dolor muscular. ¿Será algún tipo de alergia al calor? Pues más bien, yo creo que tienes una alergia al piquete de mosquito. Entonces, te pica un mosquito y te empiezan a brotar ronchas y ronchas y ronchas. Particularmente los piquetes de mosquito generan vesículas que luego se hacen costritas y que algunas personas pudieran pensar que es como una varicela o esta viruela del simio, ¿sí? Que es otro tipo de virus que ya hace mucho que no hemos oído hablar de ella, ¿no? Entonces, no es por calor, no me parece. Yo creo que tienes una alergia al piquete de mosquito, ¿no? Habrá que buscar como atención, ayuda con algún tipo de alergólogo médico que pudiera ayudarnos a prevenir el brote de estas ronchas. Dice, doctor, yo tengo alergia al polvo y me salen ronchas y comezón. ¿Tiene alguna vacuna para esta alergia? Jesús, pues sí, por supuesto que hay vacunas para eso, Jesús, y son tan efectivas que ayudan a disminuir el 95% al menos de las molestias. Sí, 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 yo las tengo, por supuesto, yo las aplico. Aquí están disponibles para el momento que tú quieras. Dice, doctor, soy María Carla. Me refiero al diagnóstico de alguna alergia. ¿A partir de qué edad se puede saber? ¿Y en dónde se encuentra por si lo quiero consultar? ¿Y si hay vacuna? Pues bueno, María Carla, estoy en la Ciudad de México, ¿no? Repito, aquí me localizas. Y si no estás aquí, bueno, con todo gusto lo platicamos y yo te ayudo a buscar opciones de personas que te puedan atender en tu estado, en tu lugar de residencia, incluso hasta en algunos otros países de América Latina, porque conozco a muchas personas que están en otros países. Ahora, una alergia se puede manifestar a cualquier edad de la vida, ¿no? Particularmente, incluso desde el nacimiento uno puede ser alérgico a la leche, a la proteína de la leche. Pero mira, particularmente lo normal, lo general es que a partir de los 2 a los 4 años uno empiece a manifestar enfermedades de tipo alérgico como rinitis, ¿no? Los mocos, las infecciones recurrentes, los cuadros de tos, el chiflido de pecho, que eso es de lo más habitual. A esta edad también ya puede uno solicitar, hacer una prueba de alergia, ya sea en sangre, para los más chiquitos, o de manera cutánea, para los más grandecitos. Llámese 4, 5, 6 años, es más, incluso de los 3, pasados de los 3, y más grandes, ¿no? Hasta prácticamente los 99 años, por poner un número cerrado. En cuanto el resultado esté, yo puedo saber qué cosas son los que generan las alergias, que si es el ácaro del polvo, si son los pastos, los árboles, un alimento, y en base a eso generar un tratamiento, hacer recomendaciones. Si es un alimento, pues una de las sugerencias es eliminarlo por cierto tiempo hasta que lo toleren los pequeños, o si se trata de una cuestión ambiental, un árbol, un pasto, ácaros, pues hay vacunas, ¿sí? Hay vacunas y repito, o sea, son tan efectivas que no prometo que eliminen el 100% de las molestias, pero muy cercano al 100% sí. Habrá recaídas a lo mejor en alguna ocasión en el año, y el efecto protector que te genera un esquema de vacunación, que no es una vacuna, sino es un esquema, un tratamiento, pues por lo menos me da 15 años, 20 años de protección, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, sí, la respuesta es sí a eso también. ¿Ok? Ok, bueno, pues nos quedamos con el tema de las vacunas todo el programa. Muchas gracias. Ya no me dio tiempo de hablar del tema de las alergias en esta época, en el otoño. Lo guardo para el próximo capítulo, el próximo episodio, el próximo programa. Y también el tema de la dermatitis por contacto alérgica, ¿no? Las personas, acuérdense que me reaccionan
con los aretes, con los collares, con los anillos, con el cinturón, la hebilla del cinturón, el botón del pantalón, etcétera. ¿Ok? Son temas bien comunes, afecta a muchas personas y sé que estarán interesados. Así que nos vemos la próxima semana con estos temas que seguramente van a ser de su interés. Gracias por sus preguntas, por su participación. Qué gusto que estemos en esta comunicación de 2 vías. Y pues no me resta nada más que desearles que tengan una feliz semana, un excelente fin de semana, excelentes fiestas patrias para todos aquellos que vivimos en este país, y que sean muy felices todo el tiempo. Inténtenlo, procúrenlo. La felicidad no llega nada más porque me la encontré, sino que se trabaja, ¿sí? Uno decide ser feliz, también es un estado de ánimo. Nos vemos la próxima. Saludos. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.